yo soy Sara Lazón, llevo 52 años viviendo acá en el cerro. Bueno, mi nombre es Francisco, yo soy vecino acá del Cerro Bellavista. Llevo viviendo acá en el cerro casi 2 años ya. Y cuando me llegué acá me interesó bastante el lado turístico de Valparaíso, de trabajar en el lado turismo. Hola, yo soy Marcelo Ruiz Fernández, soy arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso y tengo un magíster en la Universidad de Chile. Participo en varias organizaciones, en realidad en 2 organizaciones sociales que se relacionan con Valparaíso, una de ellas Metropolítica y la otra Plan Cerro, y además soy profesor de la Universidad de Viña del Mar. Yo me llamo Eugenio Georgiades Olivares, vivo acá en el Cerro Bellavista 64 años. Yo me llamo Juan Nosiglia Fortunato y vivo aquí en el cerro desde que nací, 83 años llevo. Yo me llamo Ítalo, soy el dueño nuevo del Mirador de Valparaíso. Bueno, mi nombre es Osvaldo Pizarro, soy nacido y criado en este cerro, pero antiguamente vivía en la calle Héctor Carmen, al otro lado. Mi nombre es René Verón Dinamarca, soy vecino del Cerro Bellavista. Mi nombre es Eliana Gatica Sarabia, yo soy profesora parvularia y trabajé toda mi vida en este cerro, o sea, los 40 y tantos años que trabajé, los trabajé acá. Nacido y criado en el mismo barrio. Estudiamos la escuela 19 y la escuela 20 a media cuadra, frente a frente. Y los conocimos en Villa Alemana y allá nos casamos. Y eso que aquí nunca nos vimos. Eso que era lindo. Mi nombre es María Antonieta Cruz Camín, vivo en el Cerro Bellavista, en la calle Walker Martínez 193. Yo estoy viviendo en este cerro desde abril de 1950. Bueno, entonces los registros que se pueden tener más antiguos de cómo era el Cerro Bellavista o de su inicio son a través de la fotografía y principalmente de las fotografías que fueron tomadas desde la Plaza Victoria, porque ahí en la Plaza Victoria había una iglesia muy importante, que es la iglesia del Espíritu Santo, que ya no existe. Entonces se tienen muchas fotografías que estaban destinadas a mostrar la iglesia Espíritu Santo, pero que por detrás muestran el Cerro Bellavista. Y ahí hay fotografías de 1870, 1880, y por ejemplo en la fotografía de 1880 podemos ver que el edificio de la Fundación Valparaíso ya está, y también una casa que está al comienzo de la subida Ferrari también está. Y bueno, toda esta zona se ven ya casas, y entonces ya nos muestra que el cerro a finales de 1800 ya tenía una población bastante importante. Me acuerdo que había una familia española que la propiedad de ellos era la que está en el pasaje Guimera con Héctor Carbo, que se está cayendo a pedazos en estos momentos, que ahí hubo una carnicería que estuvo abierta durante muchos años y el propietario era un chino casado con una señora chilena. Y más arriba había una panería, que era de don José, que nosotros le decíamos loco porque era maceteado y era súper extrovertido y toda la tarde. Como el resto de Valparaíso, los inmigrantes también tuvieron su influencia aquí en Valparaíso, o sea, en el Cerro Bellavista, debido a la crisis económica que empieza a ocurrir en Europa, que afecta principalmente Italia, España y Portugal, y donde muchos de ellos empiezan a emigrar hacia Sudamérica. Y en el caso del Cerro Bellavista, tenemos un cerro que ya en ese momento
quizás se podría considerar en términos modernos como un cerro de clase media. Aquí en este cerro vivieron muchos italianos y españoles, ¿ah? También con sus negocios y todas esas cosas, porque esa gente llegó a hacer emprendimientos. Valparaíso es un puerto donde había antes la Duncan Fox, Page Smith, todo, incluso las grandes Hook, Costa, todo eso eran italianos. Mi padre llegó de Italia, llegó de 16 años a este cerro. En la otra calle había un almacén en el cual él trabajó muchos años ahí. Llegaron acá al cerro por el terremoto del 1906 a la casa del pintor Camilo Mori. En el Cerro Bellavista tenemos un decreto alcaldicio que se hizo en el año 1927, que es donde se le da el nombre a la mayoría de las calles hasta lo que actualmente es Bertrand. Todas esas calles ya tenían nombre en 1927 y muchas de ellas tenían un nombre antiguo. Por ejemplo, Bertrand, que era los aguadores, que probablemente tenía que ver con los animales bajando, los burros bajando con el agua, y a lo mejor había algún tipo de estación ahí que tenía que ver con este movimiento. Tenemos la calle Ferrari, que Ferrari fue un personaje importante dentro de la historia de Valparaíso, pero antes de eso se llamaba la calle La Bajada del Circo, que venía porque en ese sector donde terminaba Ferrari, donde en este momento es Edwards, era donde se instaló el primer circo en Valparaíso, y desde ahí se le coloca el nombre, la gente lo empieza a llamar la calle del Circo, y toma la quebrada del Circo, que es la actual Ferrari. Después el mirador de Guimera sufrió alguna transformación en cuanto a sus barandas, porque el adoquín que existe de que yo tengo uso razón. Por ejemplo, aquí donde vivo yo, estos pasajes, cuando mi papá compró, era de madera. Rudolf, donde vivo yo, era tierra. Era bajar de tierra, por ahí no bajaban autos. Todas esas colecciones que se hacían antiguamente se hacían de trato. Dice, oiga, vecina, usted me da puente, usted me da permiso para hacer un puente para allá, yo le doy pasado que también pase por acá. Ese eran tratos de palabra, y la gente en ese tiempo era cumplidora. Guimera, que era callejón, o calle Héctor Calvo, que antes se llamaba Poniente, Bernardo Ramos, que se llamaba Oriente. Se le da nombre de filósofo griego, o también se le da de músicos y artistas muy importantes. También la iglesia, la primera iglesia, que era la parroquia de San José, que se llamaba, que estaba donde actualmente está la escuela Piloto Pardo, se inaugura en 1889 con una gran afluencia de público. Ya se ve que el cerro ya tenía características importantes en términos de religión. Nos daban galletas, nos daban dulces, los curas y todo, los cabros chicos de ellos. Teníamos el catecismo o a la iglesia, todos los cabros chicos formaditos, y nos llevan allá arriba donde está la cuestión de la ¿cómo se llama? La cuestión de leche carnado. Ahí los llevan y los repartían, los tarros de leche condensada, queque, berlines, todas esas cosas los repartían. Y a veces uno llama por el entusiasmo de que le da, pues, cabros chicos, ¿qué es ahí de religión uno? Trabajé mucho en la iglesia yo. Como católico que soy,
durante muchos años, durante el tiempo que tuvieron los padres carmelitas. Y la capilla de San José empieza a quedar sin párrocos, sin curas. Entonces la congregación que estaba a cargo de la capilla de San José decide entregarla a los padres carmelitas, que era otra congregación que venía llegando a Valparaíso en ese tiempo. Después de eso ocurre el terremoto de 1906, que deja la iglesia en muy mal estado, la capilla en muy mal estado. Mucha gente empieza a irse a otro lado a misa porque la encuentran muy pequeña y también por los daños que le provocó el terremoto de 1906. Esa parroquia, esa iglesia, después la entregaron para escuela, que es funcionó ahí la escuela en lo que era el convento. Y después, por los terremotos, quedaron malas y edificaron lo que es ahora la escuela Piloto Pardo. En 1910, 1920, los terrenos son carísimos en el Cerro Bellavista y no tienen la posibilidad de comprar. Buscando y buscando encuentran un terreno que es donde está actualmente la iglesia. Van a Santiago a hacer como un último esfuerzo para que les puedan vender el terreno de forma más económica, de un precio más económico. Tienen la reunión directamente con la dueña del terreno, quien finalmente se los dona de forma gratuita. Hasta 1965, si mal no recuerdo, tenía una estatua hacia arriba donde ahora hay unos fierros, ¿no? Una torre donde estaba la Virgen del Carmen que se iluminaba en la noche, tenía una corona de luces, ¿no? y lucía muy bonito. La verdad es que la iglesia, los carmelitas en esa época, era una iglesia muy hermosa, ¿no? Pero la iglesia en sí todavía conserva un encanto, ¿no? Y por dentro también es muy hermosa. Pero no habían en ese entonces grúa o cosas que la pudieran montar, entonces se consiguieron en helicóptero. Pero los vientos son tan fuertes aquí que nunca pudieron ponerla. Entonces la pusieron ahí a la entrada y terminaron la punta de la torre con metales. La construcción en sí es muy bien hecha, es una de las... ha soportado cualquier terremoto. Yo a misa no voy, pero sí, yo sé que va, pero ha disminuido la gente a la misa. No va tanto como antes. Mira, la iglesia cuando yo llegué tenía muchos feligreses. El día domingo, la iglesia más o menos llena, para qué decir el domingo de Ramos, la Navidad, era un lleno total. Pero poco a poco esto ha ido disminuyendo. Las primeras comuniones eran masivas,
20, 25 niños. Y andamos arriba de un burro, y era yo el que me subía en el burro a sujetar al Juga. El Juga era una persona que era un mono. Le ponían pantalones rellenos con papeles y le hacían un cuerpo. Le prendían cuerdas, bombas, de todo. Y le ponían sombrero y todo. Y recorríamos todo el cerro con un tarro juntando monedas. Y la gente nos daba monedas, pero no para nosotros, lo echábamos en los bolsillos y en una bolsa que llevaba el Juga. Y lo colocamos de aquí, de la salida del ascensor, había una muralla, no sé si estará todavía, al techo de allá al frente, con una cuerda, y lo colocamos en el medio, y tirándolo, y prendido. Y aquí había una cancha, pues entonces ahí caían los... Claro, las monedas y todo, recogiendo el dulce. Monedas. Porque el Juga fue el que vendió a Jesús. Por eso lo quemamos. En Rudolf, con Bernardo Ramos, justo en la esquina, donde hay una casa muy linda que está muy deteriorada, hubo un emporio. El caballero me parece que era italiano, el dueño. Y este caballero que tenía el emporio todos los años se preocupaba de él, construía, pasada Semana Santa, construía inmediatamente el Juga, no sé, se demoraría un mes, y de ahí el Juga estaba todos los días que podía, porque cuando llovía no lo ponía, pero todos los días que podía, estaba sentado afuera del emporio, con pierna cruzada, ¿no? Me acuerdo que tenía un cigarrillo de buen smoking, camisa blanca, humita. Y antes subíamos, bajábamos por Beltrán, subíamos por Aguadores, Vicuña Maquena, Avenida Alemania, hasta la calle Mena. Bajábamos por Mena, nos metíamos por ahí en la calle 5 de Abril. Se le pasaba a dar hasta último, se le pasaba a dar las últimas veces que yo fui, se le pasaba a dar la hostia a unas personas mayores, enfermas. La gente adornaba sus puertas y se bebían muy lindo. Entonces después volvía a la iglesia la Virgen del Carmen. Principalmente hay dos versiones. Una es, en ese tiempo, bueno, el Cristo está desde aproximadamente 1903-1904, periodo en que Valparaíso estaba pasando por pestes. Entonces, hubo un periodo de principio de 1900 en Valparaíso que falleció mucha gente por las pestes. Entonces, una de las teorías dice que fue para como protección, exactamente, como protección. Y la otra es que tiene que ver con los barcos, de que los barcos pudieran ver el Cristo cuando venían llegando a la bahía, pudieran ver el Cristo y les daba protección a los barcos que venían entrando. Porque en ese tiempo el mar era, o sea, entrar a Valparaíso era complicado en términos de marea, de temporales, y bueno, por eso mismo en la costa de Valparaíso hay más de 500 naufragios. De los propietarios, que son unas monjitas que tienen una casa donde estaba, al lado de donde estaba antiguamente el hospital alemán. Jugábamos alrededor de Cristo, nosotros lo subíamos hasta arriba, hasta el argen de arriba lo subíamos. Ahora, yo miro y cómo lo subíamos ahí, no sé, pero lo subíamos arriba y éramos muchos hermanos nosotros. Subieron las imágenes esas en carreta de bueyes por la subida Ferrari, porque son traídas de Francia esas imágenes. Y hay dos figuras ahí que son de papa. Uno de los papas eso estuvo aquí en Chile, pero no como papa, sino que como nuncio. Que creo que es un monumento desinteresadamente, si uno es creyente o no es creyente, pero que tiene historia igual de todas maneras, porque es un monumento que tiene más de 100 años.
debería cobrarle 1.000 pesos al turista. Debería tener un precio de 200 pesos, pero para el que vive en el Cerro Llano. O sea, dos tarifas y Lo único que antes no había tanta movilización, entonces uno tenía que traficar por los ascensores o por las escalas. Los alemanes, que fueron los dueños, los que crearon esta empresa de ascensores, porque tuvieron varios, me acuerdo que estaba ahí, que lo están restaurando también en el Centro Concepción. Al lado del ascensor, en la parte alta, están las oficinas de estos ascensores. Y uno cuando cabro chico iba para allá y le daban unos bonos, le daban un tal horario de bono con el timbre, y uno subía gratis en el ascensor, porque uno era estudiante. Entonces ellos entregaban ese beneficio a todos los estudiantes del barrio, y yo creo que de los otros barrios hacían lo mismo, ¿no? Entonces este ascensor era el medio de transporte nuestro. Podíamos subir gratis, pero no podíamos bajar gratis, porque se suponía que éramos cabros jóvenes, qué sé yo, que teníamos que hacer ejercicio. Había otro ascensor acá, el ascensor que está al lado, bueno, ahora no existe eso, pero al lado de la iglesia adventista que está abajo en la calle Condel, donde está la municipalidad, ahí había un ascensor que llegaba aquí a Héctor Calvo, ahí, un poco más abajo, casi frente al lado a la casa donde estuve viviendo, el número 80. Después ese ascensor sufrió un accidente, se quemó. El ascensor se restauró entre comillas porque prácticamente se construyó de nuevo, ¿no? Estaba muy deteriorado, ahora quedó muy bueno. El ascensor juega un rol muy importante porque este es un barrio viejo, de gente adulta. Aquí vive mucha gente adulta y mucha gente que no salió a la calle durante el periodo de que el ascensor estuvo cerrado. La identidad, todos lo conocen por el Museo a Cielo Abierto. Harán unos 15 años que tengo entendido, se hizo este museo y inmediatamente fue acogido por la municipalidad y en los folletos turísticos todos empezaron a poner Cerro Bellavista, asociarlo con el Museo a Cielo Abierto. Las películas que daban en esa época, mexicanas mucho, de Jorge Negrete, Mucho Maures, ese lo hizo el Sebastián Collao. No, pero sí he escuchado mucho de ellos porque también construyeron el Castillo Español, tengo entendido, que está al lado. Uno de los mejores teatros de Cerro, y que incluso mejores que los que habían en el plan. Yo me acuerdo cuando lo inauguraron y funcionaba como cine, y después empezaron a dar obras, digamos, musicales, compañías, cosas así. Es un centro cultural ahora.
Menos mal que no lo han demolido para hacer un edificio. Fue construida por un español que es Sebastián Collado, que él fue una persona importante en el cerro, que construyó varios hitos, como está el castillo de la Villa Hispania, el Teatro Mauri, y él construye o empieza a construir la Sebastiana como su casa para su vejez. Lamentablemente para Sebastián Collado, él fallece cuando estaba la obra gruesa de la Sebastiana, y esa propiedad queda en obra gruesa por 10 años. Y ahí hay una historia que cuenta de los requerimientos que pide Pablo Neruda para que compre, para buscar su casa, que dice no muy arriba pero no muy abajo, con vecinos pero que no se vean, no muy grande ni muy chica. Y una de sus amigas, Sarvial, encuentra la casa y se la muestran, y Pablo Neruda decide comprarla. Se termina de reconstruir y de construir la casa, y ahí Pablo Neruda se queda con los pisos superiores, y un matrimonio amigo de Pablo Neruda se queda con los pisos inferiores. Mire, yo lo que le puedo decir, jamás yo lo vi en el cerro a este señor, a Pablo Neruda, nunca. Me dudo de que haya vivido ahí arriba, no sé, porque si hubiera vivido hubiera frecuentado andar por las calles aquí, y ahora le hicieron eso de la casa donde vive. Yo no he ido nunca, no es santo de mi devoción, no me gusta, le digo francamente, la cuestión poesía, esas cosas no, pero yo nunca lo vi, y montones de gente de aquel barrio tampoco nunca lo conocieron. Era una casa más incógnita que hay en el barrio, que yo creo que muchos no sabíamos que ahí vivía Pablo Neruda. Mira, en una oportunidad vi a Pablo Neruda. Un saludo muy formal, pero que entrara a la escuela, por ejemplo, que hubiera una relación, no. No sé, el beneficio que tiene es el turismo. La gente sube al cerro, pero más arriba también hay cafés, en fin, hay hostales, hay una feria de artesanía. Mis parientes míos, decían que él no tenía relación de vecindad, sino que él traía a sus amigos ahí. Además, eso que hay ahora, que uno puede entrar al parque, no sé si ustedes han ido, ¿verdad? Que está el parque de al lado, eso estaba cerrado porque ese era un patio de la escuela que ahora se llama Colegio Pablo Neruda, pero antes era la Escuela Vicente Santa Cruz, República de Bolivia. Del patio, toda la parte que es la entrada a la fundación, que es ese parque, todo eso pertenecía a la escuela. Ahí habían salas de clase que estaban en malas condiciones, pero servían. Había huertos, nosotros podíamos con los niños hacer huertos, plantar cosas, en fin, hacer una serie de actividades. Habían árboles frutales que podíamos cosecharlos, repartirlos con los niños. Y de la noche a la mañana dijeron, esto pasa a la Fundación Neruda, un comodato por 99 años. Y se acabó el patio. Quedamos encerrados entre 4 paradas con un patio de tierra y nada más. Y nunca tuvimos una ayuda, ni siquiera para entrar, que los niños pudieran entrar gratis al museo. Es un error ir matando lo que era Valparaíso con lo que se está construyendo ahora, porque resulta que construyen un edificio delante de, qué sé yo, 20, 30, 40 casas, y la gente se siente ya sin sol, se siente sin luz. Entonces la gente empieza a buscar vender para buscar otros sectores donde esté más cómoda, y las inmobiliarias
se interesan en comprar para conseguir construyendo más edificios. Ahora, en la actualidad la gentrificación se refiere a cualquier proceso de expulsión, ¿ya?, de los habitantes originales de un barrio, producto de nuevas dinámicas de aumento de valor de suelo o transformaciones económicas que atraen a segmentos de altos ingresos. Eso es concretamente la gentrificación. No, yo no hablaría de más o menos. Yo hablaría que esto se va a convertir en un polo turístico con la ayuda de los vecinos y por supuesto con la ayuda de la autoridad. No creo que vaya a cambiar mucho, porque la mayoría de las personas aquí son propietarios, viven en su casa, a menos que se mueran, que vendan, no sé. Yo creo y esperamos todos que es mejor, porque así como van las cosas que están haciendo, mejoras, la gente está más cuidadosa con los barrios, de cuidar el entorno. Yo creo que vamos a ir mejorando, cada vez mejor. Sí. Lo primero que es importante son tener claras las regulaciones. ¿Cuál es el contexto de regulación que tiene, en este caso, el Cerro Bellavista? Yo entiendo que es un cerro que está protegido, ¿ya? Y eso ya genera una primera barrera de protección física, ¿ya? Lo segundo es entender que las ciudades tienen que adaptarse a los tiempos que viven, y en ese sentido no es negativo el hecho de que los usos de los inmuebles se reconviertan. En este caso, el Cerro Bellavista es un cerro que tiene enormes atributos urbanísticos, tiene una tremenda vista, está al lado del centro, tiene un problema de acceso con la ciudad de Ecuador y tiene pocas calles, pero es un cerro que tiene súper buenos atributos de localización y por tanto es natural que parte del proceso de turistificación que experimenta Valparaíso y que tiene como epicentro el Cerro Alegre se contagie hacia Cerro Bellavista, ¿ya? Creo que este cerro va a cambiar mucho, pero va a cambiar mucho porque se va a convertir lo que está pasando con el Cerro Alegre, se va a convertir en un cerro comercial, absolutamente comercial. No, en mi opinión no hay antecedentes suficientemente contundentes como para afirmar que el Cerro Bellavista está experimentando un proceso de gentrificación. Y si lo hay, el único lugar donde uno podría decir que existe un proceso así declarado de gentrificación es en el Cerro Alegre. Y digo esto porque en realidad Valparaíso ha experimentado en los últimos 50 años un proceso de despoblamiento. Sí, yo por mí estoy de acuerdo con los edificios, porque aunque ahora no permiten los edificios en altura, pero yo considero que es un adelanto para los barrios, porque se tiene que renovar, digamos, todo, porque después los terremotos, usted sabe que hay las casas malas, demuelen. Que tiene su momento más crítico en el periodo que va entre el año 92 y 2002, donde Valparaíso, primero que todo, deja de ser la ciudad más grande de la región y además pierde población. Y esa pérdida de población está reflejando una crisis económica, fundamentalmente asociada a las transformaciones de la economía portuaria. Y del resto, cuanto a las casas y todo eso, yo creo que hay muchas inmobiliarias que van a estar muy interesadas en invertir aquí, ¿no? Por la misma ubicación que tiene el cerro, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un proceso, cuando tú por lo menos tienes la alternativa de la reconversión, porque la base económica es lo más importante de la ciudad, la base económica es lo que mantiene el dinamismo de la ciudad. Si Valparaíso perdió su relación con el puerto, evidentemente que tiene que apostar a una nueva economía, en eso el turismo es muy relevante y en eso evidentemente que hay espacios que se tienen que reconvertir. Si no, la gente se termina yendo. Lo que hay que hacer entonces es modificar el plan regulador y adaptarlo a la capacidad urbana existente en el barrio. Yo sí estoy de acuerdo en que la densificación de los cerros de Valparaíso tiene que hacerse de acuerdo a la capacidad existente. Y si Cerro Bellavista tiene pocas calles, tiene calles estrechas y además tiene problemas de factibilidad sanitaria, evidentemente que no puede
admitir mayor densificación, eso es elemental. Pero para eso el municipio tiene que modificar el plan regulador ahí y adaptar entonces las condiciones de edificación, es decir, densidad, constructibilidad, altura, a la capacidad urbana existente. Y eso lo tiene que hacer el municipio.